Hoy estrenamos nuevo libro en esta serie, en este episodio que ya sería el número 63. Y para la gloria de Dios, siempre es un caminar. Por supuesto, no es una serie perfecta desde el punto de vista de que no se le escape ningún texto de la Biblia. Está sujeta pues a la discreción de quien modera la serie, pero sin duda lo que busca es crear, como ya lo he explicado en otras oportunidades, esos vínculos irrompibles, indestructibles entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, centrándonos que el mensaje de Dios es coherente, es eterno, es decir, para todos los tiempos, para todas las personas. El libro de los Macabeos es un libro católico, sin duda cristiano, pero 100% católico. No me quiero detener mucho en el contexto histórico de por qué, por ejemplo, no están los libros protestantes, pero sí debo decir que es un libro que fue sacado por la tradición judía en un concilio de Yavnia junto con otros textos, si no me equivoco, son 7 textos que se sacaron de la Biblia, que hoy es la Biblia protestante. Entre esos está el libro de los hermanos Macabeos 1 y 2. Los hermanos Macabeos es un libro bien interesante porque además tiene mucho contexto histórico. Por ejemplo, sorprendería saber que en el capítulo 1 habla de Alejandro Magno y justamente habla de cómo estos griegos fueron conquistando. Recordemos que los persas sacaron a los de Babilonia, se iban como conquistando en sí mismos. Después viene el Imperio griego y posteriormente, si no me equivoco, tampoco soy historiador, pero después vendría propiamente el tema del Imperio romano. Pero aquí ya vamos a ver un contexto de enlaces, como por ejemplo sorprende saber cómo los hermanos Macabeos buscaron en su tiempo enlaces con los romanos. Ya también hablaremos de eso en su momento. Pero hoy quiero hablar de la rebeldía de Matatías. Matatías es un personaje muy importante porque justamente es como el papá, el que inicia todo este motín que caracterizaba a los macabeos, que además, bueno, todos los hermanos macabeos fueron luchadores, perseguidos, asesinados, y quizás esta visión que tenían luego las guerrillas enmarcadas por los celotes, de los cuales pertenecía, por ejemplo, Judas Iscariote, de estas personas que querían sacar a los romanos a patadas de Jerusalén y reconquistar la gloria de Israel, viene precisamente quizás de estas tradiciones de guerra y de lucha. Pero ¿qué llevó a Matatías a estas rebeldías? Lo que él veía. Fíjense lo que, por ejemplo, describe el texto, que es bien gráfico, que lo vamos a ver desde el capítulo 2 de este texto, del versículo 1, está dividido como en 2 partes. En aquellos días, dice el texto, Matatías, hijo de Juan, sacerdote de la familia de Jarib, abandonó Jerusalén y se fue a establecer a Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por nombre Gadis; Simón, llamado Tasi; Judas Macabeo; Eleazar; Abarán y Jonatán Apfos. Matatías vio los sacrilegios que se cometían en Judá y Jerusalén, y dijo: pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? Voy a quedarme sentado cuando está en manos de enemigos y su santuario en poder extranjero. O sea, él mismo se reclama no ser apático ante lo que ocurría. Más adelante, ya saltándose el versículo 19, él toma un gesto de rebeldía y dice a gritos, a grandes voces, él responde a quienes invitaban a vivir una vida desordenada, a adorar a otros dioses, a no respetar las tradiciones que ellos traían. Dice, y esta parte es la enseñanza de esta noche, lo digo de una vez. El texto de Matatías dice así, versículo 19, capítulo 2. Aunque todas las naciones que formen el reino abandonen la religión de sus padres y se sometan a las órdenes del rey Antíoco, yo, mis hijos y mis familiares seguiremos fieles a la alianza de nuestros padres. Líbrenos Dios de abandonar la ley y preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey para apartarnos a nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Esa parte me encanta, por lo que hoy por hoy tendría un contexto político principalmente, pero además todo lo que las sociedades de hoy
motivan a lo que aquí está denunciando. Cuando terminó de decir esas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer incienso sobre el altar que se había construido en Modín, según el decreto del rey. Al verlo, Matatías, su celo se encendió, se estremeció su corazón y se dejó llevar por la justa indignación. Se abalanzó sobre el otro y lo degolló sobre el altar. Al mismo tiempo mató al delegado del rey que obligaba al pueblo a sacrificar y después derribó el altar. Así mostró su celo por la ley, como había hecho Finjas con Sambrí, el hijo de Salón. Matatías se puso luego a gritar en la ciudad: el que tenga celo por la ley y sea partidario de la alianza, que me siga. Enseguida él y sus hijos huyeron a los cerros dejando cuanto tenían en la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay cosas que no son virtuosas entenderlas hoy, por supuesto que no, pero en su momento lo eran. Por eso es que siempre insisto, algo que yo también aprendí: no podemos juzgar el pasado con la realidad del presente. En efecto, degollar a una persona que hace un sacrificio a otro Dios no es lo más virtuoso hoy entendido, pero en ese momento Matatías lo hacía porque dice el texto: la indignación, la justa indignación de saber ofendida o saber ofendido a Dios lo absorbió. Y recuerdo que es como, por ejemplo, el Papa Francisco en su manera coloquial de predicar. Es decir, o sea, si a ti te insultan a tu mamá o hacen algo que sea humillante para ella, pues posiblemente un puño de tu mano saldrá a alcanzar a aquel que está haciendo la humillación o ofendiendo a tu mamá, o a tu esposa, o a tus hijos. Ese nivel de compenetración y de fe, Dios lo quiere en nuestros corazones ardiente, pero quizás lo evolutivo de esa percepción sería ya no estar agrediendo a otros, sino sencillamente tener el cuidado de que esa fe nos sostenga. Y eso es lo que nos genera la valentía de pararnos ante cualquier tendencia, cualquier creencia, cualquier movimiento que contradiga las leyes de Dios, que contradiga su voluntad, que desdibuje su esencia, y pararnos firmes y decir como decía Matatías: aunque el mundo entero se arrodille ante X cosa que vaya contrario a la ley de Dios o a su voluntad, él decía, se pone en el hablar correcto, él debió colocarse de último, pero en el texto dice: yo, mis hijos, mi familia, seguiremos firmes en la tradición y en la creencia de nuestros padres. Eso es hermoso. Esa visión, esa convicción es hermosa, porque además es lo que, unido al texto de Romanos, podemos ver cuando San Pablo nos dirá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35, él hace la pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso serán las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de peligros o la espada? Como dice la Escritura: por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En esa afirmación es Pablo afirmando que nada nos aparta del amor de Dios, es decir, nada hace que Dios nos deje de amar. Pero la pregunta, si se voltea: ¿qué mal parado nos puede dejar? ¿Qué puede apartarnos a nosotros de amar a Dios? Ahí sí podemos hacer un listado largo. Mis pasiones, mis ambiciones, mis gustos, mis placeres, mis prioridades, inclusive siendo más agudo, mis hijos, mi esposa, mis padres, mi hermano, mi familia. Yo siempre comento cuando me acuerdo, y ahorita me estoy acordando, cuando en una clase a niños de 5º grado yo les decía, también en 3er grado, recuerdo les decía en el Colegio Cristo Rey, donde tuve
el honor pues de como trabajar 3 años como profesor de religión en primaria y en bachillerato. Tuve unos grupos bellísimos en primaria sobre todo. Media general por supuesto era más difícil porque bueno, ya los jóvenes manejan otros intereses, es más complicado, pero los niños son un poco más dóciles. Pero yo les decía a ellos que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, y decía, tienen que amar a Dios por encima de sus papás, y ellos se molestaban, no, pero porque yo voy a amar a Dios por encima de mi mamá, de mi papá, eso no lo entiendo, y es la lógico, porque son nuestras pasiones, es lo que conocemos. Por eso es que Dios es una experiencia de vida. Dios no es una teoría, Dios no es un amuleto, Dios no es una decoración de hogar. Dios es una experiencia, una persona que hay que tener la experiencia de relacionarnos con Él. Yo mismo a mis 39, casi 40 años, hoy tengo distractores claros. Hay momentos que hago una priorización o le doy prioridad a otras cosas que a, por ejemplo, hacer este tipo de trabajo o de labores o de orar o de ir a misa. Eso me ha pasado. Yo no estoy consolidado en la fe. Solamente tenemos que entender que la vida, en estos días yo lo colocaba un hashtag en un pensamiento mío, pero de hecho el hashtag también es mío, es que decía, el tiempo no da vuelto. Y es que vivimos nuestro presente y lo que dejamos de hacer, lo que dejamos de alabar, de conversar con Dios, eso no se recupera. Así como el tiempo que no le dedicamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, no se recupera. Podemos compensarlo, más no recuperarlo, porque el tiempo pasa, el tiempo es como el agua del río, no se detiene, avanza, avanza hasta que llega el caudal. Y al final lo que nos queda es, al final de toda la vida, de todos los placeres, de todos los lujos, lo que nos va a quedar es cómo está nuestra maleta para el viaje definitivo hacia Dios, hacia su verdad. Y yo decía, también lo he dicho en otras oportunidades, que el único viaje que requiere desempacar, no empacar, es el viaje al cielo. Porque mientras más ataduras tengamos del mundo, menos libres estaremos para abrazar a Dios y para querer estar con Él. Así que los hermanos macabeos nos van a enseñar en una serie de luchas, de batallas, de conquistas, de persecuciones, de muertes, de martirios, de alianzas fallidas. Nos van a mostrar el lado humano, el lado más humano de un creyente. Tampoco podemos caer en el fundamentalismo, que quizás puede verse un poco reflejado acá, ¿no? Pero como les digo, hoy entendido en nuestro tiempo, en los tiempos de ellos quizás era o creemos o defendemos lo nuestro o perdemos lo que creemos. No era tan fácil, no había tanto respeto a las creencias diversas. Gracias a que ellos tuvieron esos plantones y gracias a lo que ellos construyeron con estos tiempos tan difíciles, especialmente con los griegos, con toda esta gente que bueno, también quería construir su imperio y sus creencias. Gracias a estos plantones es que luego el pueblo judío en los tiempos romanos y posterior, después de la caída del imperio romano, ya con el cristianismo, hemos podido mantener nuestra fe. Así que estas actitudes, estos héroes anónimos, no son tan anónimos, pero para algunos de nosotros sí, estos macabeos también tienen un papel muy importante y mucha enseñanza. Seamos firmes en nuestras convicciones de fe. Defendamos como leones lo que nadie nos debe arrebatar jamás. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.